Bienvenidos a Historias de Vida, el programa donde queremos escucharte y conocerte, porque entendemos que detrás de toda buena conversación hay una historia, una vida, y detrás de toda vida algo que aprender. Hola a todos, en el episodio de hoy estamos con Pau y tenemos con nosotros a un invitado muy especial para nosotros. Estamos con Pedro y Pedro para mí es de mis primeros líderes, es uno de mis primeros confidentes en el mundo cristiano que me acompañó durante toda mi adolescencia y para mí es verdaderamente un gusto tenerlo acá con nosotros. Así que bienvenido, Pedro. Hola Pau, hola Martins. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Como ya te decía, es un gusto tenerte acá con nosotros, pero nosotros te conocemos, pero sabemos que hay gente que puede estar escuchando este podcast que no te conoce tanto. Así que nos gustaría que te puedas presentar en 3 palabras. Bueno, a ver, 3 palabras. 3 palabras. Una sería gracioso, la otra creo que sería alegre y voy a decir una palabra más difícil que es flemático. Bueno, y la verdad tengo que preguntar, ¿qué significa flemático? Qué difícil de responder. Yo sería flemático. Flemático es esa persona más introvertida que extrovertida, que analiza mucho las situaciones, que piensa mucho, es como el que piensa 2 veces las cosas antes de hacerlas, ¿no? Ese sería un acercamiento a alguien flemático. La primera pregunta que se me ocurre después de escuchar eso es preguntarte sobre qué cosas estás pensando y meditando últimamente. Y últimamente estoy pensando mucho en la familia, estoy pensando y meditando mucho en actitudes y hábitos que tenemos muchas personas. Y primero lo hablo de mí, porque el Señor me lo empezó a mostrar en mí. Hábitos que tenemos que no van de acuerdo al carácter de Dios y son hábitos como muy normales, se puede decir. No sé, como ser oportunistas, esperar las oportunidades para, para, para una solución en vez de aprovechar las oportunidades que el Señor nos da o que el Señor nos ayuda a generar. No sé si me estoy explicando, pero en eso vengo meditando últimamente. Sí, te explicas. Y un poco en esto que estabas diciendo sobre el carácter de Dios, es preguntarte como hasta digamos, el día de hoy, ¿qué es lo que más te impactó del carácter de Dios durante tu vida? ¿Qué me impactó más hasta hoy? Yo creo que hay algunas cosas, la fidelidad de Dios, lo bueno que es Él, el amor inmenso que tiene por cada uno de nosotros, lo grande que es. El atributo que primero se me viene a la cabeza es inmenso, lo inmenso que es Dios, que está en todo, en todos lados, está siempre presente. Eso es algo como que impacta mi vida todos los días, esas cosas. Dios, como estás diciendo, es inmenso y en esa inmensidad abarca nuestra vida cotidiana también. Así que me gustaría preguntarte, capaz, alguna experiencia así bien cotidiana que puedas decir que haya marcado tu vida. Es que con el Señor en los últimos años me vienen pasando cosas que pueden ser cotidianas, pero son muy sobrenaturales. Desde ir en la moto con Valeria, mi esposa, y decir, amor, no tenemos nada para comer y no tenemos plata para comprar comida. Y mientras venimos diciendo esto, vengo manejando y orando en la moto, freno en un semáforo y se me cruzan volando por adelante de la rueda 100 pesos, los cuales me alcanzaban para comprar algo para comer. Después, jugando a la pelota una vez,
un chico se golpea y tenía la rodilla lastimada, los ligamentos cruzados. Entonces a mí no se me ocurre más que agarrar adelante de todos, ponerle la mano en la rodilla y decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dolor, te vas. Señor, por favor, ayúdalo. Pasaron 2 segundos y se paró el muchacho. Y después lo veías fumando con el de la ambulancia que lo había venido a ver a él. Entonces, como creo que llega un momento en el que lo cotidiano pasa a ser como no tan normal y es difícil de contar. Sí, me está pasando eso últimamente. Qué increíble, porque esto que decís como de lo cotidiano y de lo normal también tiene que ver con esto que nos contabas al principio, que estás como procesando de las actitudes que a veces tomamos como normales, pero que en realidad no tienen nada que ver con el carácter de Dios. Entonces, preguntarte cómo fue que empezaste este camino con el Señor, cómo lo conociste. Para empezar, yo básicamente nací en la iglesia porque mi mamá conoce a Jesús un año antes de que yo nazca, entonces a mí ya me criaron y me crié adentro de la iglesia. Mi mamá iba a lavar los pisos de la iglesia y yo gateaba por los charcos de agua y cosas así. Y entonces fue como ser cristiano era ir a la iglesia nomás, ¿viste? Y cantar los domingos y hasta llorar los domingos en la iglesia, levantar las manos. Y de adolescente tenía eso en mi cabeza y lloraba, y hasta que los pastores me dijeron si me quería bautizar, y yo sí, me bauticé. Pero era tan volátil la relación con Dios, que en realidad no había relación con Dios, ¿no? Pero era tan superficial que a eso de los 13 años creo que fue que me aparté, empecé a salir a bailar, empecé a tomar mucho alcohol, pasaba días sin dormir, iba de fiesta en fiesta, hasta que llegó un momento en el que estaba tomando ciertas decisiones en mi vida y una pregunta sonó en mi cabeza, que hoy, con 31 años, me doy cuenta de que ese fue el Espíritu Santo el que me habló. Pero en ese momento la pregunta en mi cabeza fue, ¿y vos querés seguir así toda la vida? O sea, ¿vos querés seguir por este camino toda la vida? Entonces eso me quebró y dije, no, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para mi vida. Y en ese momento estaba en un noviazgo con una chica, agarré y corté esa relación muy determinadamente, muy tajante. Corté esa relación, empecé a cambiar hábitos y en ese paso a paso de ir cambiando hábitos fue como que en ese proceso fui conociendo más a Dios y fui conociendo más a Jesús. Y en ese proceso de ir cambiando hábitos e ir interesándome más por leer la Biblia, más por orar, interesarme más por adorar a Dios, en ese proceso fue que lo pude ir conociendo. A todo esto ya tenía 21 años, creo, 20 años, cuando tomé estas decisiones. Y ahí creo que empecé a conocer a Jesús. Y a medida que fui cambiando más hábitos y que voy cambiando más hábitos, por eso estoy meditando mucho en eso, ¿no? A medida que voy cambiando más hábitos me doy cuenta que voy conociendo más a Jesús. Y en este conocerlo más y ir cambiando hábitos y siendo intencional en esto de ir cambiando los hábitos, ¿qué otras cosas podrías decir que fueron cambiando así de tu carácter o de tu vida? Algo interesante que cambió en mi vida fue que yo era una persona de aparentar muchas cosas, o el primer aparentamiento me sale, no. Lo primero que uno quiere aparentar o que yo quería aparentar era de que estaba todo bien, de que no pasaba nada, y en lo profundo de mi corazón había una depresión terrible porque no me tomaba tiempo para procesar cosas. No me tomaba tiempo para visitar el dolor que tenía o cosas así. Entonces esa fue una de las cosas que hoy veo que cambió en mí, en que si está todo bien, está todo bien, y si no está todo bien, no está todo bien. Y podemos charlarlo o no quiero charlarlo. Cosas así. Y otra cosa que cambió fue que
al conocer a Jesús, al ir conociendo cada vez un poco más a Jesús, uno se va conociendo a uno mismo. Entonces, yo me di cuenta que sinceramente yo soy una persona que carga energía, o sea, si está cansado para recargar energía, necesito tomarme 10 minutos solo, no estar con mucha gente. Entonces antes, como no conocía a Jesús y estaba tratando de llenar vacíos en mi vida y saciando vicios, que no necesariamente el alcohol, el cigarro y esos vicios, sino otro tipo de vicios, lo único que hacía era estar con gente, estar con gente, estar con gente, y en el fondo me iba desgastando. Entonces, hoy, gracias a Dios, puedo conocerme un poquito más y puedo vivir más relajada la vida y conocer a Jesús de una manera como más relajada, sin tanta presión. Y durante todo este proceso de como conocer a Jesús, conocerte a vos mismo, estos cambios y el tema de como de poder procesar lo que te está pasando, se me ocurre preguntarte como qué personas, qué 2 o 3 personas pudieron como acompañarte en ese proceso, si pudiste como encontrar gente que te acompañara en ese proceso. Sí, 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 siempre eh, creo que el Señor es tan bueno con nosotros que como nosotros no terminamos de ver todas las cosas, las que hacemos, las que vivimos, las que nos pasan, todo, Él nos pone gente alrededor nuestro que por amor de Dios, ¿no? Nos guían en ese camino, en este camino, y nos van mostrando y nos van trayendo palabra de Dios. Personas fueron eh, Dani y Debo Fander, los pastores, eh, Ale Cruz y su esposa Erika, que ellos fueron líderes míos en Jucum. Eh, Después, el último tiempo de vida de mi papá, aprendí varias cosas de él también. Eh, creo que es esas personas, bueno, y mi mamá también fue y es una persona así. Creo que esas personas son como, como muy, muy, muy presentes y marcadas en todo este proceso. Y sabiendo esto, ¿no? Que fueron distintas personas marcando en el día a día y ayudándote y acompañándote en este proceso de, de conocer a Dios y al mismo tiempo ser transformado vos, ¿no? Una de las preguntas que capaz que nos gusta hacer a la gente y en este programa y sabemos que dependiendo la etapa que estás en el proceso con Dios, la respuesta va a cambiar un poco, ¿no? Pero si tuvieras que definir vos a Dios en base al momento en el que estás ahora de tu proceso, ¿quién dirías que es Dios para vos? Y Dios para mí es mi papá y es mi todo, porque es como que no hay, no hay nada que se le escape, no, es todo, es desde el aire que respiro, y sin ponerme tan poético, ¿no? O sea, es algo natural. Entonces es como, está en todo, es todo, es tan grande que es todo. Y para cerrar este tiempo, queremos invitarte a participar de un segmento que tenemos, que es el segmento de ping-pong, donde yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder así con lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Estás listo? Sí, sí, estoy listo. Igual puedo trabarme un poquito en estas cosas, pero sí, dale. Bien, no hay problema. Si yo te pregunto por un versículo, ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza? Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Una película? Forrest Gump, así, la mejor película, me encanta. ¿Una serie? Y serie, ahí tengo varias, igual en películas también tengo muchas. Pero una serie creo que sería
Breaking Bad, mi serie preferida, que volvería a verla y verla y verla. Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a tu yo de entre 15 y 18 años? Primero hay que ver si me escucharía entre 15 y 18 años, pero si me escuchara y el consejo que me dejaría darme sería como que aproveche el tiempo y que no piense en cosas tan pasajeras, que hay cosas más importantes en la vida, que pasar un buen momento, un momento de amor y un momento en el que Jesús se haga el principal partícipe de ese momento, vale más que cualquier salida, cualquier oportunidad que querramos aprovechar, no sé, cualquier negocio, trabajo, cualquier cosa. Que aproveche el tiempo y que aproveche el tiempo para conocerlo a él, porque ahí se esconde todos los tesoros de la vida. Ahí uno, ¿no? Uno se siente tan completo y tan pleno cuando pasa, aunque sea 2 minutos con Jesús. Si hubiese sabido eso entre los 15 y los 18 años, creo que me hubiera ahorrado varios años de vacío, porque ya estaría conociéndole a Jesús. Muchas gracias, Pedro, por todo lo que compartimos. Creo que con Pau nos podemos quedar escuchándote por horas y sabemos que hay un montón de cosas que capaz estuvieron buenas para también seguir charlando, pero no nos da el tiempo, ¿no? Pero aunque no nos dé el tiempo y estemos cerrando el programa, yo quiero agregar una sola preguntita muy cortita, que no es de las preguntas generales, sino es una de las preguntas que a veces hacemos en el ping-pong, y es un libro que recomiendes también. Un libro que recomiende, Amistad íntima con Dios. No me acuerdo la autora, pero es de la editorial de Jucum. Ahora sí, gracias Pedro por acompañarnos en este tiempo. Un gusto en serio tenerte acá con nosotros. No, de verdad muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Fue un muy lindo momento, la verdad. Y es lindo hablar de esto porque a uno lo vuelve a poner en perspectiva, ¿no? Y a acordarse de todos los milagros que hace Dios en uno. Así que muchísimas gracias a ustedes. Esperamos hayas disfrutado de esta conversación tanto como nosotros la disfrutamos. Si aprendiste algo, si te inspiró o desafió, queremos leerte y escucharte. Podés dejarnos tu comentario, sugerencia o compartirnos también de algún tema que te gustaría que hablemos más adelante. Nos vemos en los próximos episodios de Historias de Vida.